Vamos a tener la participación del licenciado Ezio Garay Arellano, quien hablará sobre los afrodescendientes de Guayaquil en la colonia e inicios de la República. Yo brevemente les digo que el licenciado Ezio Garay tiene una licenciatura en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Guayaquil, es historiador, paleógrafo y genealogista, ex investigador de planta del Archivo Histórico del Guayas. Fue columnista de Diario Expreso con la columna Historia y Genealogía. Es autor de más de 130 artículos históricos genealógicos escritos desde 1985 y ha publicado varias obras, artículos y documentos sobre genealogía. Bienvenido, es. Gracias, buenos días, si son todavía días, lo que ya me digan. Mi agradecimiento a la Dirección Cultural y al Ministerio de Cultura por haberme hecho partícipe de este simposio. Los afrodescendientes de Guayaquil en la colonia e inicio de la República. Al hablar de etnias en la ciudad de Guayaquil, tenemos la obligación de estudiar a los afrodescendientes. Ellos están en nuestra historia desde el asentamiento definitivo de la urbe al pie del Cerro Santana. En la obra de mi autoría, Compilación Biográfica Genealógica de los Fundadores de Santiago de Guayaquil, 1534-1605, anoto: los negros, esos esclavos que vinieron con los conquistadores, también fundaron, pacificaron y forjaron nuestra urbe, de quienes injustamente se perdió su rastro y no se conserva ningún registro, salvo las menciones de ellos en las citas generalizadas de los cronistas de la conquista que dan uno que otro nombre, sin saberse su apellido topónimo africano. Se conservan en el Archivo General de Indias, en el fondo de pasaportes, no exactamente de ellos, sino en los que se otorgaban a sus amos, los mismos que mencionan con quienes vinieron a América, como los parientes, pajes y sirvientes, y en lo que también constan los esclavos. Esta documentación está inédita, esperando por ser estudiada. El historiador peruano José Antonio del Busto, en su obra Diccionario Histórico Biográfico de los Conquistadores del Perú, biografía a varios conquistadores negros que participaron en la conquista del Perú. Lamentablemente no cita a ninguno que haya venido o pasó por Guayaquil. Fin de la cita. La historiadora peruana Irma Barriga Calle, en su libro Religiosidad y Muerte en Lima, 1670-1700, nos narra cómo eran los entierros y los velos en las casas de la capital virreinal, describiendo claramente cómo llegaron a esta parte del Pacífico los afrodescendientes. No olvidemos que fuimos parte del virreinato del Perú. Citando que, si se toma en cuenta este panorama y se imagina uno al negro capturado en su tierra por los traficantes que incluso tendían a avivar las rivalidades tribales para mejor lograr su propósito, encadenado y sometido rápidamente en una ceremonia que no entendían, que es el bautismo cuando eran bautizados, introducido en una embarcación infestada de gente que lo llevaría no sabía dónde, con un inminente peligro de naufragio y de contraer una enfermedad, de la cual probablemente no sanaría, desarraigado de su cultura y su medio, y se piensa cómo debió sentir la muerte en vida. Los afrodescendientes, por tener condición de esclavo y por pertenecer al estrato social más olvidado de la sociedad de aquel entonces, como fue la sociedad del siglo XVI, prejuiciosamente han sido olvidados y minimizados. Este grupo humano de origen africano también se fusionó y mestizó o se amulató con los grupos étnicos hispano y americanos. Fin de la cita. Esto es lo que documentadamente existe del siglo XVI de los afrodescendientes de Guayaquil. En el siglo XVII, a los 71 años después de la fundación de la ciudad, en 1534 a 1605, analizando la descripción de la gobernación de Guayaquil de aquel año, de 1605,
que fue publicada en la revista El Archivo Histórico del Guayas, número 4 del año 72, tenemos que dicha gobernación estaba dividida en dos partes, en la ciudad de Santiago de Guayaquil y la ciudad de San Gregorio de Puerto Viejo, con sus pueblos de indios, conformando la antigua provincia de Guayaquil hasta la independencia y la república, que actualmente son las provincias de Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y El Oro. La población de la gobernación en 1605 fue de 4.072 habitantes. Guayaquil tenía 331 españoles. En 1605 se le llama gobernación porque era gobernación para el virreinato del Perú. Aclaro esto por lo que se estaba hablando de cuando pasa de corregimiento a gobernación, porque es la cuestión militar que yo le explicó Magno Mario anteriormente. Guayaquil tenía 331 españoles, 353 afrodescendientes, 1.771 indios, un total de 2.455 vecinos. Puerto Viejo tuvo 124 españoles, 32 afrodescendientes, 1.461 indios, con el cómputo de 1.617 pobladores. Sumadas las dos ciudades totalizan 4.072 almas. Los 2.455 habitantes de la jurisdicción de Guayaquil constituían la mayoría los indios, con un 72% poblacional de 1.771 naturales, los mismos que se encontraban en 9 pueblos de indios: Yaguachi, con los repartimientos de Yaguachi, Charay, Guayaquil Viejo, Montelito, Payo y Belín. El segundo es Baba, con los repartimientos de Baba, Puchere, Macul, Guare, Punay y Quilinto. El tercero es Daule, con los repartimientos de Daule, Chonana y Rancho. El cuarto es Chongón, con los repartimientos de Chongón, Racual, Guaya, Villao, Cachao y Baital. El cuarto es Muchala. El quinto es Colonche. El sexto es Colonchillo, que es Santa Elena. Chanduy es el séptimo, octavo Pimocha, con los repartimientos de Pimocha, Babahoyo, Mayán y el noveno es Puná. El 14,5% correspondía a los 353 esclavos, hombres y mujeres, entre los cuales 20 ya eran libres en 1605, que ya no fueron esclavos, 17 eran solteros y 3 casados. Seguramente sus esposas eran esclavas, si no se las contaría entre los libres u horros. Este término horro u horra, el diccionario de la lengua española anota adjetivo dicho de una persona que habiendo sido esclava alcanza la libertad. El 12,8% estuvo compuesto por 331 españoles y criollos. La ciudad tenía una equiparación casi igual en la población entre las dos castas, el blanco español o criollo y el afrodescendiente o mulato, atreviéndome a afirmar que los dos grupos ya se habían mestizado y amulatado, porque hablamos de españoles criollos y mulatos, entendiéndose por criollos, como todos sabemos, al español nacido en América. Posiblemente sus madres fueron indias, porque la mayor casta poblacional la constituían los indios. Los 1.647 habitantes de la jurisdicción de Puerto Viejo lo conformaban los indios, con un 85,5%, con 1.461 nativos, que estaban en 5 pueblos indígenas. Primero Catarama, con los repartimientos de Catarama, Conchigua, Guaye, Antagua y Chondana. El segundo Charapotó, con los repartimientos de Charapotó, Conchipa, Tosagua y Pasao. Tercero Manta, con los repartimientos de Manta, Jaramijó, Levique y Cupil. Cuarto Jipijapa, con los repartimientos de Pipay, Jipijapa, La Baja, Apelope, Apechingue, Sancán, Jipijapa, La Alta, Pillasagua, Pincalanceni. Quinto Picuazá, con los repartimientos de Toalla, Misbay y Solongo. Todas estas poblaciones tienen estos nombres de sus caciques que nos han quedado hasta ahora, y hay muchos descendientes que llegan todavía, nuestros hermanos ecuatorianos, de estos nativos verdaderos de América, que son los de la costa ecuatoriana, y los de la sierra, por supuesto, también, todos nuestros nativos que tenemos. El 12% de la población de Puerto Viejo estaba integrada por 124 españoles o criollos. El 2,5% fueron 32 afrodescendientes o mulatos. Teniendo el territorio manabito una población mayoritaria a los naturales, le seguían en inferior cantidad los blancos o criollos
y el grupo minoritario, la escasa casta de los afros y mulatos. Desde el año de 1634 a 1820, en el Archivo Histórico del Guayas, en el fondo del protocolo y en los juicios civiles y criminales de las antiguas escribanías de Guayaquil, se encuentra numerosa documentación de venta de esclavos, cartas de libertad, contratos de concertaje y otros manuscritos de esta naturaleza. Catalogando este repositorio documental cuando colaboraba en el archivo en el año de 1992, presenté la ponencia 16 años de historia documentada de las compraventas, cartas de oro y libertad de los negros de Guayaquil, 1630-1646. En el tercer congreso, el negro en la historia, raíces africanas y la nacionalidad ecuatoriana en general. El artículo nos explica qué sucedía en Guayaquil con los afrodescendientes y el movimiento mercantil que generaba la compraventa de esclavos. Fueron muy valiosos e importantes en las transacciones mercantiles, legados y testamentarías, como también constan los actos de humanidad que tuvieron algunos de sus propietarios, otorgándoles su libertad por medio de escrituras públicas llamadas cartas de libertad u oro, que constituyen un claro ejemplo de lo que sucedió cotidianamente en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, inclusive hasta la independencia y la república. Analizando el artículo, nos confirma que los afrodescendientes formaron parte de los bienes patrimoniales en las herencias, cuyo porcentaje arroja un 60,5% dentro de los patrimonios legados en el capital de bienes hereditarios. Participaron en todas las actividades de la vida cotidiana de sus propietarios. Como ejemplo, tenemos que un afrodescendiente cuidaba una huerta de cacao en Baja, demostrándonos su trabajo agrario. Otro afrodescendiente fue legado por testamento a la Virgen del Rosario, ingresando a las posesiones o mandas a la más antigua cofradía que tenía la ciudad en el convento de Santo Domingo. Asimismo, fue embargado un afrodescendiente para saldar y pagar la deuda de su dueño, siendo incautado por el prestamista. Curiosamente, una afrodescendiente libre compró una esclava de su misma etnia. En este mismo periodo histórico, que estudié el 2 de junio de 1640, los afrodescendientes y mulatos de la ciudad otorgaron un poder general al capitán Fermín de Aciaín, en el que consta el ingreso y alistamiento de 7 afrodescendientes en la compañía de milicias reales de la ciudad, los mismos que fueron Francisco Bonilla, Francisco Palacio, Bartolomé Bonilla, Gregorio del Campo, Juan Bonilla, Francisco Hernández y Juan Franco, pidiendo que se los convoque a servir cuando se los necesitara en cualquier momento en defensa de la ciudad. Demostrándonos también la documentación consultada que obtuvieron la libertad solamente el 13, o sea, el 10% del número que contabilizamos de 118 esclavos en este periodo que hemos estudiado. Los afrodescendientes ya eran libres, son parte de la población de la urbe, dedicada a toda clase de oficios y menesteres. En la década de 1640 cuenta la memoria colectiva con María del Tránsito Sorrosa, mujer afrodescendiente que por su habilidad como partera fue conocida en su tiempo como Manos de Seda, obteniendo su emancipación en 1646. El doctor Ignacio Hurtado López, médico y filántropo, construyó con sus propios recursos el Hospital Nuestra Señora del Tránsito en Guayaquil en honor de María del Tránsito Sorrosa. Continuando en el siguiente siglo XVIII, centuria en la que tenemos una mayor información sobre los afrodescendientes, como lo comprobé en el estudio que dominé la élite económica de los negros de Guayaquil de 1742 a 1765, ponencia que presenté al primer Congreso Ecuatoriano y segundas Jornadas Internacionales de Genealogía y Historia Social en Quito en 1986, en el que analizamos la situación económica, las profesiones, los oficios y su inclusión en la sociedad de aquel tiempo a los afrodescendientes libres, mulatos o pardos. Se denominaba con el término de pardo para generalizar a los descendientes de las mezclas del afrodescendiente con el blanco que daba al mulato, afrodescendiente con indio que dio al sango o zambaigo, y viceversa, sean estos libres o esclavos. En la provincia de Guayaquil, en el siglo XVIII, existió una cierta condicionada movilidad social en ascenso, comprobada en el artículo anteriormente mencionado, que se dieron de acuerdo a las clasificaciones de los estratos sociales.
Pertenecían al estamento de los afrodescendientes libres o pardos, asimilados a la sociedad porteña, como cualquiera de las otras castas. En esa época, las capas sociales se medían por las castas o estamentos étnicos, no como ahora que la diferenciación social se debe al poder económico. Aunque estos señores estudiados no eran pobres, como es por lo regular los grupos que pertenecen a la clase popular, llamada también Estado Llano, porque a la élite o clase dominante solamente pertenecían los blancos y los caciques e indios principales. Dentro de estas castas, los que eran tenidos por nobles, quienes fueron los propietarios urbanos y rurales de tiendas y negocios, de barcos, de plantaciones tabaqueras, capoteras, armadores navales, desempeñaron los oficios distinguidos en el cabildo y el gobierno, o sea, los actuales burócratas, así como en la milicia o en la iglesia. De estos, los militares que estuvieron repartidos en regimientos y batallones conformados, asimismo por las castas, de blancos de primera, mestizos, indios y de pardos, o sea, los afrodescendientes libres que no estaban en esclavitud. Para ser religiosos y servir a la iglesia solamente tenía acceso a la casta de los blancos o criollos. La costumbre, de acuerdo a la usanza española, ya que fuimos parte del Reino de España, como reinos ultramarinos o colonias españolas, como mal nos llamaron, porque España en realidad eran un solo reino, como ya lo dijo el doctor Mario, pero España estaba dividido así como nosotros, como república, tenemos provincias, en reinos, y nosotros éramos reinos. Nosotros pertenecíamos al reino de Quito, el Perú al reino del Perú, Argentina al reino del Río de la Plata, Colombia actualmente al reino de Nueva Granada y en México al reino de México. Entonces todos estos reinos eran reinos ultramarinos de la corona española. Volviendo a cómo entraban las personas a la iglesia, el segundo o tercer hijo en una familia tenía que ser cura o militar. Yo hubiera sido militar o cura porque soy el segundo. Las mujeres tuvieron acceso a tomar el estado monacal ingresando de religiosas a los conventos previo al pago de una dote. Por esta razón, él o la aspirante o devota que quería ser religioso tenía que tener solvente posición económica. En el siglo XVIII se destaca María Chiquiquirá Díaz, oriunda de Baba, esclava que llevó su sonado juicio ante la Real Audiencia de Quito, los virreinatos y la corona. Historia contada por la historiadora quiteña María Eugenia Chávez, que es su grado de doctorado en Historia en la Universidad de Suecia, bajo el título María Chiquiquirá Díaz, una esclava del siglo XVIII, acerca de las identidades de su amo y esclavo en el puerto colonial de Guayaquil. El historiador Michael Hammerling, en su obra Historia Social y Económica de la antigua provincia de Guayaquil, 1763-1842, afirma que en 1780 había 2.107 esclavos en la costa, de los cuales más de la mitad, 1.213, residían en la ciudad de Guayaquil. El año siguiente, el gobernador y el cabildo, en un intento de corregir la inopia de brazos trabajadores, propusieron importar en un periodo de 5 años 1.500 esclavos, las cuartas o quintas partes varones. Debía traerse estos esclavos por el Marañón. Sin embargo, la necesidad de más trabajadores en los latifundios era satisfecha con inmigrantes indios y mestizos del litoral y de la sierra, además del crecimiento natural, y se abandonó el proyecto de importar esclavos adicionales de Brasil. Fin de la cita. Muy pocos historiadores han estudiado el pasado demográfico del Ecuador, y por ende el de Guayaquil, como afirma el autor consultado Hammerling, que los resultados de los varios censos realizados entre 1778 y 1781 para todos los distritos, exceptuando la tenencia de Alausí, que actualmente constituyen el Ecuador, su población consistía en 4.591 esclavos, el 1%, y 28.058 partos, el 6,5%, o sea, estos eran mulatos y ya estaban mezclados. En contraposición a los 108.248 blancos y mestizos, el 25,4%,
y los 287.796 indios el 66,1%. En cualquier etapa dentro de la segunda mitad del siglo XVIII y primera del siglo XIX, es dudoso que los peninsulares y criollos hayan constituido más del 5% de la población costeña. La mayoría de estos pocos blancos vivían en la ciudad de Guayaquil y el resto principalmente en los pueblos de Puerto Viejo y Daule. En 1779 había por lo menos 6.556 habitantes en el partido de Guayaquil, de los cuales 1.338, el 20,8%, eran blancos, 558, el 8,8% mestizos, 246, el 3,8% indios, y 3.127, el 48% pardos, y 1.287, el 18%, esclavos negros. La mayor parte de los indios y mestizos vivían cerca del mar, al menos en 1765, y la mayor parte de los mulatos, zambos y negros libres en las planicies del Guaya. Quita la cita de Hammerling. Podemos seguir a finalizar, podemos decir, se me quedó la lengua y se me secó la boca. Me ha traído la peminera que me traje el otro día. Pase el alcohol. No, una droga. Podemos decir que finalizado el siglo XVIII, la mayoría poblacional en la jurisdicción de Guayaquil, la que formaban los indios por el 48,2%, los blancos y los mestizos, el 33% y los esclavos afrodescendientes libres o pardos con el 18,8%. A inicio de la República, Hammerling vuelve a notar al respecto el aumento del número de blancos y mestizos de su posición relativa respecto al resto de la población entre 1780 y 1840 en los cantones de Daule, Baba y Babahoyo y posiblemente en los de Guayaquil y Machala, puede atribuirse en su mayor parte a la inmigración de mestizos serranos y no al incremento natural sustancial de parte de los peninsulares y criollos ni al mestizaje entre blancos e indios. A excepción hecha por la provincia de Manabí, parece que hubo poca mezcla de razas en el distrito. En 1822, un 36,9% de los parroquianos de Montecristo eran mestizos. Sin embargo, la mezcla de indios con negros, ambos de la clase baja, fue probablemente considerable en el sector oriental del distrito, dando origen al monturio. La mayoría de los mulatos, ambos negros, libres y esclavos, vivían en Santiago de Guayaquil, en las planicies del Guaya y en el litoral sur. De hecho, constituían la mayoría de la población del puerto y de la mitad oriental del distrito, y trabajan como artesanos, labradores, jornaleros, sirvientes. Así se explica la impresión que tuvieron muchos viajeros de que los costeños de clase baja eran invariablemente negros, mulatos y osanos. A principios del siglo XIX, habían 8.000 y no 60.000 esclavos negros, como se dice, y 42.000 mulatos y zambos en todo el Ecuador y no solamente en la costa. Fin de la cita de Hammerling. Con el advenimiento de la independencia, hay una verdadera revolución social en la ciudad de Guayaquil. Mucha gente que pertenecía a la clase baja, como la afirma el historiador Hammerling, los mestizos, indios, afrodescendientes, mulatos, zambos, que eran libres, por su participación y colaboración en las campañas de independencia, amparados a las nuevas leyes que se promulgaron, fueron adquiriendo cierta solvencia económica y social. Tienen acceso a la compra y venta de tierra, nuevas oportunidades de trabajo, negocios y el desempeño de los oficios que ofrecía la próspera urbe y su activo puerto. La manera de asimilarse y subsistir el afrodescendiente libre como el indio en esta colectividad fue irse blanqueando, o sea, tratar de parecerse al grupo blanco mestizo a través de las uniones maritales con mestizos y blancos, como sucedió con la mayoría de los afrodescendientes del resto de América Hispana, para poder tener acceso y ser parte de la sociedad del Guayaquil libre y pluricultural, adaptando sus costumbres, su indumentaria y accediendo a los espacios sociales, laborales y comerciales de la capital del distrito, asimismo en los demás pueblos del resto de la provincia y del litoral. Por supuesto que fue un porcentaje muy pequeño el que logró un relativo éxito económico-social. Al declararnos independientes el 9 de octubre de 1820,
Cuando se constituyó la Junta Superior de Guayaquil y a los 29 días se instala el Colegio Electoral, el 8 de noviembre de aquel año, el Colegio Electoral de la Provincia Libre de Guayaquil es el primer congreso o asamblea constituyente independiente que redactó el reglamento provisorio, a su vez la primera constitución que tuvo 8 años antes lo que va a ser el Ecuador en 1830, cuando se funda la República. Guayaquil pasó a ser una provincia libre de 1820 a 1822, hasta que fuimos anexados a la fuerza por Bolívar, a Colombia, el 26 de julio de 1822, al siguiente día de la entrevista que sostuvieron en nuestra ciudad los libertadores San Martín y Bolívar, y esa fue la forma como nosotros pasamos a Colombia. Volvemos a Hamerling, que anota las medidas legales tomadas por los gobiernos de la provincia libre de Guayaquil y de Colombia en lo concerniente a la manumisión. La manumisión es la ley que le da la libertad ya en la República a los esclavos, o sea, le compraban a sus dueños el Estado ecuatoriano, o la provincia libre de Guayaquil le compraba a los propietarios de los esclavos. O sea, el Estado le daba el dinero para que estos señores sean libres según la ley y la nueva constitución que regía en ese momento. Influían también en la declinación de la esclavitud, estas leyes totalmente. La Junta Superior de Gobierno, por medio del reglamento provisorio para el comercio nacional y extranjero, de 1 de mayo de 1821, se propuso evitar la importación de esclavos, medida que la Junta hizo lo posible por hacer cumplir. Prohibió revender los esclavos a un precio mayor que el pagado originalmente, puso un máximo de 300 pesos el valor de los adultos nacidos en esclavitud dentro de la provincia. El triunvirato urgió a los patrones a bajar el precio de venta, de tal manera que los esclavos mismos pudiesen comprar su libertad. El 18 de abril de 1822, la Junta declaró que serían libres todos los hijos que nacieran de madres esclavas a partir de esa fecha. José Joaquín de Olmedo, Francisco María Roca, Rafael Jimena, estaban movidos no solo por su determinación de hacer que la ley se cumpliese, sino también por una sincera creencia en la libertad humana. Cuando doña María del Rosario Espantoso le solicitó que no emancipasen a una niña nacida de una de sus esclavas 2 días antes que la ley fuese escrita y 4 antes de su promulgación, los triunviros optaron por liberar a la niña, exponiendo que la humanidad sí existe, se resiste, que por diferencia de pocas horas sea privada a la niña nacida de la esclava del exponente del natural derecho a la libertad, y no se hizo. Una vez que Bolívar anexó la costa ecuatoriana a Colombia, Bogotá también intentó hacer cumplir en el flamante departamento de Guayaquil su ley de nacimiento, como en el caso de los 5 niños nacidos de madres esclavas en la parroquia de San Borondón entre 1822 y 1825. No se han encontrado todavía cifras para los otros pueblos. El Banco de Manumisión de Guayaquil compró la libertad de 16 esclavos en 1824 y de 22 en 1827. El gobierno del Ecuador continuó con la política de manumisión de sus predecesores, pero más lentamente. Fin de la cita. Alejandro Guerra Cáceres, otro historiador al que hemos consultado en su obra Esclavos manumitidos durante el gobierno del general José María Urbina, nota que el 18 de agosto de 1825 se aprobó una ley sobre la pena en que incurran los traficantes los esclavos de África. El 27 de junio de 1828, el libertador Bolívar promulgó un decreto reglamentando las juntas de manumisión de esclavos. Durante la República, la Asamblea Constituyente de Riobamba, el 20 de septiembre de 1830, dictó una ley prohibiendo la introducción de esclavos al Ecuador. Fin de la cita de Guerra. La ciudad tuvo su primer censo o empadronamiento republicano el año de 1832. A las 3 parroquias que tenía la ciudad, nos da un número parcial de los esclavos. La parroquia de la Matriz o del Centro, la Concepción o del Norte no cita el número de esclavos, y la del Sur de San Alejo del Astillero ha desaparecido.
computándose solamente 295 esclavos en la parroquia del centro. En Daule fueron manumitidos el 18 de noviembre de 1835 36 esclavos en 8.745 pesos que le costó al Estado. Estos ya libres fueron destinados al servicio de las armas, formando parte del Ejército Nacional de la República. Siendo presidente, el general José María Urbina Viteri, el 25 de julio de 1851, decretó la abolición absoluta de la esclavitud en la República del Ecuador, creando a los pocos meses de su mandato, el 27 de febrero de 1852, la Junta Protectora de la Libertad de los Esclavos, y el 27 de septiembre de ese año se expide la ley definitiva de la supresión de la esclavitud, contemplada en el artículo 38, el año de 1854. El 6 de marzo se terminó definitivamente la esclavitud en el Ecuador. Concluyendo aquí esta historia de los aprendientes guayaquileños de 1534 a 1830. Gracias por escucharse y no haberse dormido y que se vinieron de vuelta. Ahora sí, al perdón. Que bueno, traigo la caminera. Las preguntas las vamos a pasar por el micrófono para que sea más rápido. ¿Alguien desea hacer preguntas, por favor? No tienen hambre. Buen día, mi pregunta es la siguiente. Sabemos o tenemos entendido que el caso de María Chiquinquirá se da aproximadamente en 1750, este juicio por su libertad. Mi pregunta es si hubieron juicios, hubieron casos que precedieron o se podría decir que este fue un hito que arrancó con estas propuestas, y además tengo la inquietud sobre si sabemos que María Chiquinquirá era de Baba, es lo que podemos entender actualmente a manera territorial como Baba. Sabemos que todo forma parte de Guayaquil. Entonces, esas son mis preguntas. Gracias. Ya, perfecto. Baba en aquel entonces pues, pertenecía a la provincia de Guayaquil, que son pues las 5 provincias que ya lo dije, las actuales de la costa, exceptuando Esmeralda. Entonces, ser de Baba era ser guayaquileño. Y como el juicio de María Chiquinquirá, hay muchos, sino que la doctora Chávez, investigando en el Archivo Nacional de Quito, encontró este juicio que llegó a la audiencia de Quito, o sea, a la segunda instancia legal, que es la audiencia de Quito, la tercera instancia. La primera instancia venía a ser el virreinato y la super primera instancia, la corona, llegar hasta el Consejo de Indias. Entonces, ella le llamó la atención, pero en el Archivo Histórico del Guaya, como ya lo dije, hay cualquier cantidad de juicios que están en este PowerPoint, de las compraventas y de juicios también, en los juicios civiles y criminales, de abusos de los propietarios hacia estos esclavos, así como también los deseos de libertad, y hay mucha información al respecto. María Chiquinquirá, ella mete juicio porque ella era esclava, pero ella se casó con un señor Espinosa, que era también de Baba, y él quería que sus hijos, que ya eran mulatos o mestizos, porque él era mestizo de indio con blanco, todo esto se ventila en el juicio, que ella quería que su hijo sea libre porque ya no era esclavo, porque el padre era libre, se llamaba José Espinosa, y era carpintero. Pero José Espinosa parece que era hijo natural del cura de Baba, el cura de apellido Cepeda. Entonces el cura la siguió y la persiguió por cielo y tierra a María Chiquinquirá para que no haga esto en contra porque se podía saber la travesura de este señor religioso. Los curas antes, como lo dije hace un momento, que yo hubiera sido cura, porque soy el segundo de los hijos de mi padre, antes de tomar los hábitos, eran seres personas comunes y corrientes como nosotros. Muchos no tenían vocación ni devoción hacia la vida monacal o religiosa, sino que era una obligación
dentro de la costumbre española, entregar un hijo o una hija o dos hijos a la iglesia y a la milicia. A la iglesia para servir a Dios y a la milicia para resguardar la tierra española de sus eternos enemigos, los ingleses y los indios alzados y los afros, los esclavos, y todo lo que la ley española, la constitución española, ya en la época de Fernando VII, vale, pero eso es lo que, las leyes que dictaban el Consejo de la Corona, porque la Corona se divide en dos consejos. El Consejo Real, que era la de la nobleza y los reinos ultramarinos, las provincias españolas que conocemos, que son los reinos de Navarra, Aragón, Castilla, León, el Condado de Barcelona, el señorío de Vizcaya, y también Portugal en la época de Carlos V, que casó con Isabel de Portugal. Esos reinos, pues, tenían el Consejo Real, que era el que decidía por toda la corona. Por eso se creó, paralelo a ellos, el Consejo de India, en la cual se crearon 1 millón de leyes para nosotros, para los españoles americanos, leyes que no se cumplieron. Era en protección de la corona y de los afrodescendientes, de las viudas, de los huérfanos, de los desvalidos, sino que las autoridades siempre han hecho lo que les da la gana, herencia que tuvimos de los españoles que no se cumplieron. Entonces, en estos consejos de India se ventilaban todos estos casos de nuestros conciudadanos afrodescendientes, mulatos, zambos, indios, mestizos, y la gente blanca también de clase popular, porque así como vinieron los nobles españoles, que son los que ocupaban los cargos públicos. En aquel entonces, para ocupar un cargo público en la corona, tenía que tener cierta calidad como familia. Entonces venían a América y las familias, pues por lo regular, se componían de 10, 15 hijos. El mayor heredaba los bienes que tenían. Si era noble, pues heredaba el título. El segundo iba a la iglesia o a la milicia o a la segunda. Y el resto que los parte un rayo, porque tenían que buscar su... Y como tenían un territorio tan grande, venían acá con cargos de gobierno. Entonces ellos se palanqueaban ante el Consejo Real y ante el Consejo de Indias los cargos. Así llegó don José Antonio de Aspiazo y Goyechea con el alto cargo de teniente de corregidor del pueblo del Palenque, San Nicolás del Palenque, como es el nombre. Y así llegó el antepasado de la familia Aspiazo, y así llegaron algunos de los antepasados de algunos de los que estamos aquí, aunque no querramos verlos. Así como también tenemos los afros. Yo me declaro afrodescendiente blanqueado, porque por ganar tengo negro, y además de otros indios. Y de indios serranos, porque vengo de un cacique de Alancasí, comprobado por documentos. Ahora que no me tocó el brinco genético es otra cosa, salí desteñido, creo que me dieron cloretol en vez de leche. ¿Otra pregunta? Sí, en 1850 y tantos, 60, se termina con la esclavitud, pero queda el concertaje, ¿ya? Que creo que termina a la altura de 1916. ¿Hay alguna noticia respecto al concertaje en el ámbito de los indígenas de la sierra? Bueno, el concertaje la criaron, perdón que lo interrumpa, el concertaje lo criaron los señores diputados de los congresos, asambleas, como se llamen, que criaron este tipo de servicios amparados por una ley de Estado. Entonces el concertaje se lo hacía de una manera de esclavitud. Hasta el año de 1950 en la sierra se vendían haciendas con indios. Existen las ventas en los diarios que se venden en la zona de Imbabura, La Tacunga. O sea, el concertaje fue una manera que tampoco lo abolió Alfaro cuando fue presidente, pero se siguió ejerciendo, porque siempre se hacían adendos y se hacen, mejor dicho, para mejorar unas leyes y otras para seguir con ciertas costumbres. Buenos días con todos. La provincia de Guayaquil, en 1707, comprendía toda la costa menos Esmeraldas. ¿Por qué, siendo también
Esmeraldas Costa, no comprendía. Y también le hago la pregunta, ¿sería tal vez porque la corona española proclama a Esmeraldas como la República de los Santos o el Gran Reino de los Santos? Posiblemente. Y además estaba más adscrita a Quito, porque era más fácil ir de Esmeraldas a la capital y trepar a la sierra que venir por mar, que era más peligroso, acá a Guayaquil, porque como la mayoría de los pobladores de Esmeraldas fueron zambos y mulatos que se quedaron desde los 4 esclavos que se salvaron, los señores Arobe, que dejaron descendencia que no se puede certificar porque los registros se han perdido. Lamentablemente aquí en la costa todo se quema, se ha podrido por la lluvia, se le han comido las polillas y la incuria y además que se pelean también los papeles aquí en instituciones y ese tipo de cosas. Entonces se pierden. Entonces, y mucha gente que tiene documentos que colecciona, le gusta comprar también documentos y lo llevan a su casa el coleccionista y nadie lo puede ver. Esa es nuestra costumbre, es parte de nuestra idiosincrasia, puedo estarme equivocando y estar ofendiendo a los señores indios. Otra bomba. Felicito su intervención. Muchas gracias. Muy aplicada, muy correcta. Solo quiero para el público presente consultarle. Ya no existe el concepto de raza de acuerdo a la Academia de Ciencias. Somos etnias aborígenes diversas. 2, no podemos llamar o continuar indicando indios porque eso tiene otro reconocimiento de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, si no somos indígenas. Sí, está en lo correcto. Se dice indio y aquí dije negro e indio y lo que sea, porque cito a los otros autores de otra época que se les dice eso. Pues yo conocí el congreso del negro que fue en Esmeraldas del año 92. Los señores afrodescendientes no les gustaba ser afrodescendientes, sino que había que decirles negro, nada de negrito ni negrita porque eso era ofensivo. Porque en verdad fue una manera de nosotros como de peyorizarlos al darle un diminutivo. Sí, pero yo sí sé que tengo de África porque bien comprobado en mi blanqueamiento. Soy blanco, soy descendiente de afro y mono, o sea que más africano no puede ser. Buenos días, tengo una pregunta. El antropólogo Chalá, en un libro de identidad, plantea que, y lamentablemente eso nos sigue sucediendo, pero obviamente no es nuestra culpa, que somos mestizos quienes siempre estamos hablando sobre lo afro, sobre lo indígena, sobre lo pobre, lo popular, lo excluido. Sin embargo, hay muy poca episteme que se ha construido desde lo afro, y esto evidentemente tiene que ver con una inequidad social, y obviamente por eso decía que no es nuestra culpa directamente, pero hay muchas traducciones que se han hecho de investigaciones sobre los afro, en las que precisamente García Ortiz se refiere a los negros como que fueran niños como sin alma, y estas cosas a la larga han creado que las brechas de racismo se intensifiquen aún más. Entonces, Chalá en esta investigación plantea que como una reparación histórica, debería la Universidad Católica asignarles cupos para los afro, para que puedan estudiar, para que puedan construir su episteme también, porque nosotros como investigadores, como antropólogos, como gestores de esta información, no podemos olvidarnos que no va a dejar de ser subjetiva y es necesario que esté como esta mirada también. ¿Usted cree que es necesario que exista esta reparación? Bueno, la reparación está hecha prácticamente, sino que va a paso lento. Están reconocidos en la Constitución, ocupan cargos de toda índole, pueden estudiar lo que quieran. Ya no hay tanto racismo como es la palabra popular, porque para despreciar a otro congénere es racismo.
o sea, al despreciar a otra etnia que no es igual a nosotros. Pero dentro de estas culturas, dentro de estas etnias, en realidad, sí tienen acceso a las universidades si quieren integrar, sino que ellos tienen que ir a investigar, como hemos hecho los investigadores, como en mi caso, que descubrí mis ancestros indios y negros, y los hijos fuera de matrimonio, y los pobres, y los feos, y los que rompían fotos para que no queden los feos de la familia de recuerdo y cosas por el estilo. Ir con nuestra mentalidad no prejuiciada a encontrar lo que buscamos, a amar lo que vamos a buscar, encontremos lo que entremos, amar nuestras 4 etnias de las cuales podamos venir, porque puede estar incluido el chino escondido por ahí, no sabemos. Porque el dicho español también, porque nuestra cultura en realidad, que es lo que negamos aquí también, nuestra cultura es ecuatoriana, ¿no es cierto? Pero nuestra cultura en realidad es española, porque hablamos el español. Somos creyentes en Cristo en todas las iglesias, en todas las que existen. Nuestras costumbres, todas son heredadas de ellos. Nuestros dichos, la gran mayoría, a los que hemos acuñado nosotros. Nuestros apellidos, incluso los señores étnicos de la sierra, como el señor Vargas y la señora Cisneros, que son de la Conalle, esos apellidos son españoles. Vargas castellano, Cisneros lo mismo. Cisneros fue uno de los ministros de la reina Isabel la Católica. El obispo Cisneros, tan famoso confesor de la reina. Entonces, negamos nuestra cultura española y aborrecemos lo español. Ya lo hicimos en la independencia. Para los próceres, pues se quitaron el D y la I, porque decían que eso era connotación de nobleza. Y muchas familias aquí que se creen nobles se ponen el D. Pero no es nobleza, sino una costumbre española, que yo me llamo Ezio Garay Arellano. Pero si fuera español me llamaría, si quiero conservar la antigua costumbre medieval y real, no la de ahora, pues que ahora somos libres de hacer lo que queramos, me llamaría Ezio de Garay y Arellano, o sea que soy hijo de un Garay, o sea de un hombre apellido Garay y de una mujer de apellido Arellano. Eso es la D y la I. Son unos prefijos para indicar a nuestros padres. Es parte de la tradición. Pero todas esas costumbres nos da la cultura española. Y volviéndolo por la cual me fui por las ramas, que dice que los hijos de mis hijos son los hijos de mis hijos, quién sabe. Ese es un dicho español. Entonces ahí nosotros creemos que somos tal cosa, pero vaya usted a saber. En la sierra le llaman huevo cambiado. Bien, buenas tardes, Javier Ábalos les saluda. Una pregunta, cuando hablamos de los afrodescendientes, hay diferentes grupos étnicos que se derivan, ¿no? Los mulatos, los zambos. Dentro de esa centrífuga étnica, por llamarle así, ¿qué deriva de qué? O sea, eso quiero tener claro. La mezcla de qué grupos, por ejemplo, dan los mestizos, los mulatos, los zambos. Eso quisiera tener claro. Gracias. Ya, en el Museo de América en Madrid existen 2 colecciones de cuadros en la cual se está especificado el mestizaje. Uno del virreinato de México y el otro del virreinato del Perú. Los señores españoles, pues ellos comenzaron a clasificar, pues según su costumbre, pues este mestizaje, porque al venir a América el español tiene otra prioridad, porque yo defiendo todas las culturas. La española que tengo, la afro, la étnica nativa, o aborigen, porque eso somos, esa fusión de toda esa cultura. Entonces, estos españoles ya vinieron mestizados porque ellos heredaron la cultura romana. Los romanos en Roma vivían todas las culturas del mundo porque eran los dueños del mundo conocido de ese entonces. Entonces vivían los egipcios, los judíos, todos. Los españoles hicieron lo mismo. Cuando en estos reinos vivían los judíos y los moros y se mestizaron. Entonces ellos estaban acostumbrados a casarse con otras etnias. Al venir a América se unieron estos señores indios que no conocían, que al primero creían que no tenía alma
por lo que eran salvajes, porque no eran cristianos. Entonces, ellos comenzaron a clasificar. Entonces, al casarse un español con un indio, sale el mestizo, porque el mestizo sufre durante la colonia, porque ni el español lo quiere, ni lo quiere el indio, porque ambos lo rechazan. Entonces sale un nuevo estamento. Por eso las clases sociales se dividían por casta. El primero el blanco, el peninsular llegado de España, o el peninsular que venía de conquistadores y los señores principales y miembros del cabildo de la parte política que ejercían en estos reinos ultramarinos. Entonces sale el mestizo. Ahora el blanco se unía a una afrodescendiente y sale el mulato, que tampoco los afrodescendientes lo querían porque eran mitad afrodescendiente y mitad blanco. Entonces, esta gente se va quedando en el aire. Entonces, de la mezcla de... Ahora el mulato se casa con una blanca, sale el gente en el aire. Porque el mulato con la blanca se casa con ellos y sale un hijo que sale de otro color, no sale ni blanco ni negro. Entonces, toda esta clasificación está en 20 cuadros que se van explicando. Está el chino cambujo, el sambo, el zambayo, el albarazado, y un poco de que de acuerdo como se va debilitando. Además, el afro, en sus mezclas de blancamiento, café con leche, como dice el doctor Néstor Chávez Franco en sus crónicas, el tine de la raza, comienza pues el afro, para no insultar el término que ya no se usa de negro. De ahí viene el mulato. Del mulato viene el cuarterón, que es el que tiene un cuarto de afro. O sea, yo, mi padre y mi madre son 2 y mis 2 abuelos son 4. Uno de esos 4 abuelos es afro, entonces soy cuarterón. Ahora, si es mi bisabuelo, soy octarón, que es el que tengo un octavo tanto de afro como de nativo o aborigen. Desde el nuevo me corta. Sí, buenas tardes o buenos días. Tratándose del primer Congreso de Identidades, más bien hago una reflexión. ¿Por qué siempre decimos el afrodescendiente? ¿Por qué no decimos el europeo descendiente a los blancos blanquitos blanqueados? A los indígenas, ¿por qué no les decimos maya descendiente o inca descendiente? Estamos siendo racistas en ese término de afrodescendiente. No tenemos por qué decir afrodescendiente. El negro, sin ser peyorativo, negro es blanco, es amarillo, es café, con la importancia que tiene cada color. Bueno, no creo que sea por ser peyorativo. Los afrodescendientes, pues, se llaman afrodescendientes porque ellos, en este trabajo que tienen de universalizarse, de incluirse en la sociedad, el mundo universal los llama afrodescendientes. En Estados Unidos se llaman afroamericanos. Pero es porque ellos están reconociendo a gente venido. Ya lo puse en Guayaquil, el afro viene junto de brazo con el blanco. Pero nuestra cultura es hispana. Como ya lo estoy diciendo, que no queremos saber, es ecuatoriano. Y ahora viene los gatilleros. Y nos anexaron a Colombia. Si no nos anexaron a Colombia, ¿cuál era la otra opción? Si nos anexaron a Colombia, ¿cuál era la opción? ¿Que no nos anexáramos a nadie o a Perú? No hubieran anexado a cualquiera de los dos porque los dos eran más poderosos. O sea, Perú era un virreinato que tenía su ejército y Colombia tenía también el ejército que vino del Libertador. Nosotros éramos el puerto de la audiencia de Quito. O sea, nosotros para llegar el resto del mundo hacia la audiencia de Quito, de Lima, donde sea, tenía que pasar de ley por Guayaquil. Entonces, cualquiera de estos dos países nos hubieran anexado
porque era una ciudad que estaba sola, tenía que ver, que lo podían haber pagado los guayaquileños con la riqueza que habían alcanzado, porque los guayaquileños hacen algo muy bueno en la época de Pepe Botella. Con Pepe Botella, pues las leyes de Fernando VII se acabaron y podían exportar el cacao sin pagar impuestos a Lima 2 o 3 veces, y ellos vendieron y se hicieron muy ricos los guayaquileños, entre ellos el prócer Roca, el padre de los próceres, los Icaza. Cuando volvió Fernando VII ya no, por eso no pliega Guayaquil, no lo vemos que está apoyando el 10 de agosto. Aunque implicado en el 10 de agosto estuvo Rocafuerte, su tío Jacinto Bejarano, que se escondió aquí en Milagro, en el ingenio Rocafuerte, eso era la familia Rodríguez de Bejarano de la madre, lo que es ahora el ingenio San Carlos. Hola, Ezio. Gusto saludarte. Una pregunta, ¿no? Con todo lo que tú has expuesto, surge la curiosidad más profunda, diría yo, de cuáles son los fundamentos filosóficos que el gobierno provisional de Guayaquil adoptó, sean estos, digamos, religiosos, de la formalidad de la Iglesia Católica, del imperio que heredaban y la religión que heredaban, etcétera, o los principios bonapartistas. Recordemos pues que Napoleón se corona él mismo, quitándole la corona al Papa. Entonces hay una situación de compromiso ambigua y yo me pregunto cuáles son el ala, digamos así, de la ilustración que la ilustración guayaquileña adopta como propia. Otra cosa es Simón Bolívar. Claro, que los guayaquileños estaban pues, influenciados por la Revolución Francesa, más que con el momento napoleónico, sino que al estar Pepe Botellas ocupando España, podían hacer las colonias lo que les daba la gana por el problema que tenían de la falta de comunicación. Estábamos totalmente alejados de nuestra capital, que era Madrid. Por eso son los virreinatos, que los virreinatos hacían las veces de capital intermedia. O sea, esos son el pensamiento filosófico es heredado de la Revolución Francesa, que lo conoció Olmedo. Pues gracias a Olmedo es que nosotros nacemos como República del Ecuador y como departamento de Quito en Colombia la Grande, porque él se basa en un principio legal que se llama el Luci Possidetis Juris, que es el derecho a la tierra, que era el antiguo territorio de la audiencia de Quito. Olmedo quería mucho Quito, él se formó en la Universidad de Santo Tomás de Aquino y en la otra Universidad de San Gregorio, y estudió allá y se graduó en la de Lima, y fue abogado de las 2 audiencias. Entonces, él se debía a la ciudad que lo formó y donde su padre también hizo las veces de gobernador, cuando fue gobernador interino, don Miguel de Olmedo y Troyano. Entonces, bajo estos preceptos, y además fue diputado en las Cortes de Cádiz, tenía un gran conocimiento constitucionalista que hicieron todos los representantes de América el año de 1810, que fueron a las Cortes de Cádiz, que fue disuelta cuando después sale Pepe Botella, Fernando VII, persigue a todos los diputados. Y esas leyes de Cádiz hubiera sido el Congreso de España, hubiera sido el Reino de España constitucional, como es Gran Bretaña o Inglaterra, con las 2 cámaras, hubiera tenido, sino que Fernando VII era absolutista, y eso también hizo que la gente que había conocido cierta liberalidad comercial, filosófica y de cultura, porque con Pepe Botellas comenzaron a llegar libros y obras de toda índole que desmitificaban pues las tendencias religiosas y muchas cosas que venían dentro de un oscurantismo que nos daban los 3 poderes del Estado de la corona, que era la iglesia, la parte legal, pues y las leyes que dictaba un rey que era dominante y un rey absolutista, como fue el caso de Fernando VII.